Remembranzas políticas de nuevo al aire en este espacio que nos ha brindado Comuniqué Channel, cosa que mucho agradecemos, para poder escudriñar con los actores de aquellos tiempos y de hoy, en muchos casos todavía activos, lo que ha sucedido en Yucatán al tenor de esta actividad que es sin duda apasionante, que es la política. Y esta aventura televisiva la comparto con mi amigo y compañero de oficio, David Heredia. Muchas gracias, mi querido Fer, aquí como siempre, en la casa de los comunicadores. Siempre nos la han brindado y nosotros, pues ni tardos ni perezosos, aprovechamos el tiempo, de modo tal que paso entonces a presentar a nuestro invitado de este programa, el ingeniero Milton Rubio Madera. Ingeniero, gracias por haber aceptado estar con nosotros. Con mucho gusto. Y compartir algunas vivencias. Mire usted, yo la primera vez que recuerdo haber tenido contacto físico con su persona, estaba sentado en un escritorio en el Ateneo Peninsular y trabajaba usted a cargo del COPLADE. Por eso tengo aquí algunos apuntes sobre los comités para la planeación del desarrollo de los estados. Pero luego, pues yo llegué a trabajar al Tecnológico de Mérida hace 35 años y me encontré con que Milton Rubio había sido su director. Sí. Y en alguna parte de la historia del Tecnológico, siempre que algo sucedía, se decía Milton Rubio lo mandó. Cayó un radio, fue Milton Rubio. Pero luego, pues bueno, nos fuimos acercando y supe que usted había sido director fundador de la ETIC 105. Correcto, sí. Y esta plática pues la tendríamos que dividir, mi estimado David, a lo mejor tú una parte y yo otra, porque el ingeniero Milton Rubio ha sido en 3 ocasiones, a saber, mío, secretario de Educación y otras tantas secretario de Planeación. Así es. Además de haber sido director general de Educación Tecnológica tiempo atrás, diputado federal. Y bueno, pues usted dígame qué me faltó. Secretario General de Gobierno. Secretario General de Gobierno, es cierto. Secretario de Educación. Secretario de Educación 3 veces. 3 veces. Bueno, pues quizá debamos iniciar pensando, recordando, ¿cómo inicia usted este andar? Bueno, lo que sucede es que uno camina por los lugares que de repente se presentan, ¿no? Yo estudié en la Ciudad de México la carrera, inicié en el Politécnico Nacional. En el Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero bioquímico. Soy egresado de la primera generación de ingenieros bioquímicos de este país. Ahí, por ejemplo, fui ayudante de laboratorio y después empecé a impartir clases. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de darle clase a todavía una exdirectora que hace poquito salió, Yolosóchitl Bustamante Díez, que era una gran muchacha con 2 padres que eran de aquellos maestros de los más sencillos. Ella, por supuesto, después recorrió, estuvo en Estados Unidos, etc. Pasado el tiempo, ya una vez que impartí algunas clases, y además era yo la ayudante de laboratorio, se me da la oportunidad de venir a Yucatán. En Yucatán, por supuesto, llego a la dirección del CECATI 30, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 30. Y ya se estaba construyendo la primera secundaria técnica. O sea, a mí me toca ponerles el nombre de secundarias técnicas en todo el país, las distribuyo por estado, y esta es la número 1 en el caso de Yucatán. Milton, ¿qué tiene que ver el apellido Mayagoitia contigo? Bueno, el apellido Mayagoitia tiene muchísimo que ver. Hace todavía algunos días lo visité en la Ciudad de México. El doctor tiene 95 años, ¿sí? Está entero
y fue quien me guió. Hablamos del doctor Héctor Mayagoitia, Héctor Mayagoitia que fuera gobernador Domínguez. de Durango, Sí, señor. director general del Politécnico. Correcto. Y todavía trabaja en el Politécnico, a sus 95 años. Buen ejemplo. Él, por ejemplo, es quien decide, define y propone que Milton Rubio sea quien vaya a asesorar a Costa Rica la fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Antes de estar aquí en Yucatán. No. Ya estando en Yucatán. Sí, ya después de haber pasado. Yo recuerdo tus andares en aquel entonces, en la época del gobierno del licenciado, o el periodista, perdón, Carlos Loret de Mola Meriz, Sí. en 1970-76, en ese periodo. Y recuerdo que en aquel entonces también se discutía mucho la situación del Enequén, de su producción, de sus cosas, y viene un coordinador a través de la Secretaría de la Presidencia, que era Hugo Cervantes del Río, el titular, ¿verdad? El titular era así. Y se crea el primer centro la primera coordinación de planeación en el Estado. Correcto. ¿Y quién era quién era? ¿El Martínez Cabañas? Sí, Martínez Cabañas. Era el titular que viene de México, Era el un titular, contador público, ¿verdad? Sí, y que comentaba, manejó dos al unísono. Ajá, Manejaba uno en el norte y manejaba el de aquí de Yucatán. que se fueron creando los comités de planeación. Los comités de planeación. Uno acá, luego se crea el de Baja California, luego se pasa el de Oaxaca, el de Chiapas, y así consecutivamente. Hasta terminar con todos los Y estados. Martínez Cabañas era uno de los que coordinaban tanto en el norte como aquí en Yucatán. Así es. ¿Cómo entras tú ahí a la coordinación de planeación? Yo llego porque obviamente el gobernador en turno es quien lo decide, ¿no? Yo empecé fundamentalmente en cuestiones de educación y después trabajé mucho en planeación. Se hablaba de tres poderes. Acuérdate que se decía que los tres poderes de Yucatán estaban fincados en el gobierno del estado, en Banco de Crédito Ejidal, que era después Banrural, y los poderes normales que se decían de aquel entonces. Los llamados fácticos. Los fácticos. La coordinación, esto vino a ser una polémica también en el estado. Tú estás allá algún tiempo. Sí, cómo no. Vamos a dar un momentito para que tengamos la pausa necesaria y nos cuentes esa historia. Correcto. De nueva cuenta aquí en Comuniqué Channel y continuando con la narración, ingeniero. Entonces, ¿cómo estábamos? Con respecto a la cuestión de planeación, eso se inicia obviamente en la Ciudad de México y se trabaja tan rápidamente que en menos de un año, tal vez en un año, todos los estados de nuestro país ya estaban encarrilados. ¿Por qué? Porque quienes estaban manejando el gobierno federal creían en la planeación. Proponían que a través de la planeación se fuera avanzando. ¿Por qué? Porque la planeación originalmente presentaba una serie de datos desde lo que hacía falta, lo que era urgente, lo que tenía que hacerse lo más pronto posible y lo que debería hacerse generalmente para que las condiciones de cada uno de los estados de este país mejoraran. Pero fundamentalmente, y perdón por la interrupción, era para que realmente todas las entidades productivas del Estado se coordinaran como debiera de ser, porque no existía, cada quien jalaba por su lado. Eran cosas bueno, es muy que correcto. estaban sueltas, ¿no? Muy adecuado, sí. El problema está, lo digo sin pretender dañar ni criticar, ¿no?
es obvio que cuando se empiezan a poner o se requiere de cuestiones, llamémosle profesionales, hay que ir empujando, pues en primer lugar, a personas que conozcan el asunto. Y estas personas venían de la Ciudad de México porque estaban preparadas, y muchos de ellos habían sido preparados inclusive fuera del país, para ir modificando una serie de cosas. Yo particularmente, bueno, pues esto lo conocí en el estado de Yucatán, pero tuve la oportunidad de participar con todos los delegados que estaban en todo el país. Y se iban haciendo, como diríamos, hasta algunas situaciones de apoyo, más en un lado, más que en otro. Yucatán era un estado en ese tiempo que requería de muchos apoyos y tenía que solicitarlos prácticamente al gobierno federal. ¿Y eso es un tanto similar a lo que sucede ahora? O sea, Claro. no se ha cambiado mucho eso. Pero no. sí había que clarificar que gran parte del dinero de la federación venía bajo subsidio del Enequem, que era lo que mantenía a todas estas 65,000 o más familias que vivían del agave. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Con excepción del Enequén, no había nada más en Yucatán, por muchos años. Podríamos estar hablando 70, 80, más años. Y es claro que esto se daba en tales y cuales lugares, mientras en otros, difícilmente, porque no había Enequén, la situación era muy buena. Bueno, un gobierno anterior, Milton, recuerdo que el gobierno de Luis Torres Mesías había creado un plan, el plan CHAC, o sea, el plan de diversificación agrícola y de ganadería también para la entidad. En eso se crea el famoso plan CHAC en el sur de la entidad y en algunos municipios que estaban depauperados. Todo esto, cuando llega esta situación del Enequem, porque comienza en el 61 la cuestión de Cordemex, acuérdense, y se consolida en la etapa de Río Seco, que es la que le toca a la coordinación de planeación. Posteriormente, en la época del doctor Luna Cam, ¿sí? Vuelve otra vez a integrarse el comité de plan, el COPRODEI. Sí, siempre. O sea, desde que empieza esta situación de la planeación, ha existido. ¿Qué era? Bueno, por lo que tú comentas, es lógico, Yucatán vivía por el Enequén, ¿no? No vivía por otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente, Enequén ocupaba el número uno, el primer lugar, ¿no? ¿Cuáles eran los otros asuntos? Originalmente, el Enequén lo manejaban particulares. Así es. Entonces, después se vienen otras condiciones, ¿no? Pero el Enequén, aunque dejaba más o menos buen dinero, yo recuerdo, un hermano mío trabajó en esas cosas y ganaba muy buenos centavos, pero había que hacer otras, y muchas, ¿no? Pues sí, la población seguía creciendo, ¿no? No, por supuesto. Y había que aventarse a diferentes situaciones, ¿no? Diversificar. Y diversificar. Una de las que también empieza a moverse es la cuestión de la pesca, porque originalmente también la pesca estaba totalmente ribereña. Entonces se empieza a manejar, y bueno, son muchísimas cosas las que se van presentando, y precisamente para cuidarlas, para empujarlas, para irlas desarrollando, es que se fundan estos aspectos
de los comités para que de alguna manera se vaya revisando cuáles son las condiciones naturales del Estado, por un lado. Y de cada municipio. Sí, claro, y de cada municipio. Para de ahí empezar a proponer, y todo el apoyo venía del gobierno federal. Absolutamente todo el apoyo venía del gobierno federal. Bien, pues esto es interesante, tratar de unir esos cabos para entender lo que estamos viviendo el día de hoy. Solamente le pido unos minutos y volvemos aquí mismo en Comunique Channel. Oye, ingeniero, yo quisiera tocar 2 puntos de su trayectoria. Uno de ellos es cuando el presidente de Costa Rica, José Figueres, viene a visitar Yucatán a invitación del presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Ambos visitan el tecnológico donde usted era el director y de ahí sale una invitación que le lleva a Costa Rica algunos años. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo era director del instituto y yo voy y le pido al presidente de México que visite el instituto. Que estábamos a unos 60 o 70 kilómetros de aquí de la ciudad de Mérida. Él acepta y me dice que iba a estar ahí al otro día. Y llega con el presidente Figueres. Entonces, él me ordena que yo pase al presidente Figueres y le vaya explicando, ¿verdad?, cuándo había nacido el tecnológico, cuáles habían sido sus caminos. Comenzó desde la secundaria, la vocacional y la carrera, y después íbamos poco a poco. Había incluso un espacio agropecuario. Sí, cómo no. Hasta que después finalmente el tecnológico se queda solo en la cuestión profesional. Yo hago eso y posteriormente me manda a llamar el doctor Mayagoitia y me dice: está usted propuesto para que vaya como asesor mexicano a la Fundación del Tecnológico de Costa Rica. ¿Qué dice? Y le digo: lo que usted diga. ¿No le parece a usted? Bueno, debo aclarar que mi esposa, en paz descanse, egresa junto conmigo, era la única dama que egresa como ingeniero bioquímico de la primera generación y también era muy querida por el maestro Mayagoitia, la trataba muy bien. ¿Por qué no consulta? Le dije: bueno, tiene usted toda la razón. Consulto, nos ponemos de acuerdo y eso se da y me envían a Costa Rica como asesor para la fundación y el presidente Figueres, así como estamos platicando, me invita el primer día que llego a comer en el lugar donde se iba a fundar el tecnológico y comíamos el rector, el vicerrector, yo que llegué como rector adjunto y el señor presidente. Buena anécdota. Y el otro punto, mi querido David, que yo quisiera recordar con el ingeniero Milton Rubio, es que él era secretario general de gobierno. Sí. Cuando don Víctor Manzanilla Schaffer entrega la gubernatura del estado, asume la licenciada Sauri. Yo entrego. Bueno, usted hace la entrega administrativa y física. Sí. Y ahí, ¿qué porque además, omití decir que usted fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en los tiempos de la campaña de Víctor Cervera Pacheco, cuando es gobernador constitucional, de quien dicen los allegados a don Víctor Manzanilla Schaffer mantenía cierta rivalidad política. ¿Qué hay de eso? Bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? Por el principio. La situación de la política es un cuanto difícil, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con varios gobernadores. Trabajé con Cervera, no solo aquí, trabajé en México, inclusive en la reforma agraria. En la reforma agraria, sin tener sueldo ni nada, pero yo lo hacía porque me gustaba el asunto. Y bueno, aquí pues trabajé con Loret cuando me toca irme precisamente a Costa Rica y cuando regreso, etc.
Yo diría que todas las condiciones obedecen a las situaciones que se están viviendo, ¿no? En las cuestiones en que a mí me toca lo de planeación, pues es que era lo inicial, lo primero, lo que no se había dado, ¿no? Y claro, teníamos pues mucho apoyo de la parte nacional. No así la cuestión de educación. La cuestión de educación, Yucatán es uno de los estados del país que se distingue por haber llevado una magnífica educación, desde cuando menos las primarias, luego la secundaria y luego 3 años para quienes eran maestros. Eso lo sé porque 2 de mis hermanas, con 3 años que estudiaron en la normal, Milton, recuerdo también de la remembranza política, también han tenido sus bemoles a la hora de que hay transiciones políticas. Recuerdo que en una ocasión se te llegó a considerar candidato a la gubernatura del estado. Sí. ¿Quiénes eran de aquel entonces? Recordemos, estaba Mirna Hoyos, estaba Hervé Rodríguez, estaba... ¿quiénes otros estaban? Bueno, yo no sé si Granja también ya estaba. Federico estaba considerado, sí, era uno de los punteros Sí. de aquel entonces. Creo que era. Y sin embargo, vino de nuevo Cervera Sí, en el 95. sí, Y ya, se quedó ahí. sí. Es una ilusión que se tuvo y es un momento que tienes que recordar, ¿no? Sí. La verdad es que bueno, tienen que ver varias cosas, ¿no? 1, la edad, 2, la intención, 3, las posibilidades. Y también las económicas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que desde que yo trabajé ya en el gobierno del estado, la cuestión económica me iba bastante bien, ¿no? Lo que sí es que nadie puede calcular, y la verdad es que Cervera llevaba mucha carrera adelantada. Andaba enfermo en aquel entonces. Andaba enfermo, pero tenía todo el cariño y todo el apoyo del señor presidente de la República. Y lo cuidaba un amigo que trabajó con nosotros en el tecnológico. Él era el que lo inyectaba todos los días, ahí en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Bueno, pues en esta remembranza política, bueno, con usted se me escapó usted del tema ahí de la transición de un gobierno a otro y demás. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y en algunos casos, diablo y viejo. Más o menos, velo. Bueno, pues la verdad es que se trata precisamente de que a través de aquellos que han vivido las circunstancias que aquí se narran, podamos hacer una remembranza política. Esperamos haber cumplido con usted, David Heredia. Muchas gracias. Pues un servidor, Fernando Río. Gracias, ingeniero Milton Ruiz. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos pronto a través de Comunique.